Vale, muy brevemente, creo que la mayoría de vosotros estuvisteis en la sesión del domingo pasado, creo que fue, ¿vale? Donde hablamos de lucha de clases en general y hoy vamos a entrar en un tema más relacionado con la filosofía, ¿vale? Lo que sería un poco cierta historia de la filosofía, explicar algunas cuestiones y explicar el punto de vista filosófico del marxismo, que bueno, es lo que se conoce un poco como materialismo dialéctico, ¿vale? Como en la vez anterior, ¿vale? Os quiero, digamos, advertir de que yo no soy un especialista en materia de filosofía. No sé si alguno de vosotros sois estudiantes de filosofía en la carrera. Es posible que sepáis más que yo, ¿vale? Y entonces que no toméis lo que voy a decir aquí como palabra de Dios, sino como simplemente lo que buscamos, que es tener un poco de contacto, de toma de contacto a nivel divulgativo, de que sepamos un poco de cosas básicas, ¿vale? Para que luego podamos ir ampliando información. Bien, entonces, vamos a empezar. La filosofía del marxismo, ¿vale? Entonces, el marxismo podríamos catalogarlo en 5 elementos básicos, ¿vale? Hay cinco grandes agrupaciones de ideas que conforman el marxismo, ¿vale? Como forma de pensamiento. Uno es la comprensión del universo, del mundo y de la humanidad, ¿vale? La visión que tenemos del mundo, que es el materialismo dialéctico, de cómo es el mundo y de cómo funciona. Una teoría de la historia, ¿vale? Una comprensión de la historia, que es el materialismo histórico. Entender lo que es la lucha de clases, entender también lo que es la economía y cómo funciona, eso es la economía política. Y también entender, porque el marxismo es una filosofía, es una corriente política que no se puede desligar de la práctica política, ¿vale? Es esa idea de lo que importa es cambiar el mundo, ¿vale? Hay que transformarlo, no solo entenderlo, sino que transformarlo, ¿vale? Entonces, la comprensión de las distintas experiencias socialistas que ha habido durante el siglo XX es algo que hay que conocer también, ¿vale? Eso, de alguna manera, nos metimos un poco muy por encima en la charla anterior, ¿vale? Cuando hablábamos un poco de la historia del movimiento obrero, ¿vale? De las ideas socialistas, de la Internacional, de la URSS, todo eso. Bueno, para recordaros este curso, que tiene 3 sesiones, ya hemos hecho la 3 el otro día, ahora estamos con la 1, materialismo dialéctico, y la siguiente será sobre materialismo histórico. Bien, empezamos. ¿Qué entendemos por filosofía? Vale, la filosofía es una palabra que viene del griego, ¿vale? Filos es un verbo griego que significa amar. Bueno, si escucháis ruidos raros de fondo, es mi perro, ¿vale? Que está jugando en el sofá. El Gordi se llama. Es un verbo griego que significa amar, ¿vale? Amor. Sofía, que significa palabra griega que significa sabiduría, ¿vale? Amor por la sabiduría, por el conocimiento. La filosofía vendría a ser una concepción general del mundo nacida de un razonamiento metódico y del cual podemos deducir reglas para guiarnos, ¿vale? Vendría a ser un poco la idea de filosofía. Y hay distintas filosofías y distintas corrientes. Bien, la filosofía tiene 5 ramas, ¿vale? Uno es la lógica, que es como el método de razonamiento que se utiliza. Otra es la gnoseología, que es la teoría del conocimiento, de cómo se produce y cómo funciona el conocimiento del mundo. Eso nos da una concepción concreta del mundo y de esa concepción del mundo extraemos una ética, moral y política, unas cosas que consideramos que son las formas correctas de comportarse y de funcionar. Y también hay otra rama de la filosofía, que es la estética, o podríamos decir la ciencia de lo bello, ¿no? Es decir, qué es bello, qué no es bello, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el arte también y estas historias. Bien, la filosofía como concepción del mundo, por ejemplo, ya vemos la posición de Schopenhauer, que es un filósofo de 1788 a 1860, vivió, que él dice que el mundo
en el que cada uno vive depende de la forma de concebirlo, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa interesante que, según esta idea, él está señalando aquí dos elementos. Uno es el sujeto y otro es el objeto, ¿vale? El sujeto sería el que percibe o concibe un determinado fenómeno, una determinada realidad, ¿vale? Es como el receptor, podríamos decir las personas, ¿no? Y el objeto es aquello que es percibido o concebido, ¿vale? Entonces, si tengo, por ejemplo, en mi teléfono móvil, el objeto sería el teléfono móvil y el sujeto sería yo que estoy viendo el teléfono móvil, ¿vale? Esa es la cuestión, básicamente, ¿vale? Estos dos conceptos de sujeto y objeto, que van a tener mucho que ver con todo el pensamiento. Luego hay una reflexión que se puede hacer sobre esto, y es hasta qué punto puede haber objeto sin sujeto, ¿vale? O sujeto sin objeto, ¿vale? Si podemos hacer una división radical entre las dos cuestiones o tenemos que establecer algún tipo de relación, ¿vale? Bien, esto es una cuestión relacionada con el problema de la subjetividad, de la percepción y de la teoría del conocimiento. Bien, hay una parte de la filosofía, ¿vale?, que se ocupa de la idea de qué es y qué no es, qué existe y qué no existe. Es una de las primeras preguntas que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia. Y se podría considerar casi una definición, ¿vale? Lenin decía, el problema del ser o el no ser es el problema fundamental de la filosofía, ¿vale? La raíz de toda la filosofía. Y este problema es lo que se conoce como ontología. La rama de la filosofía que se conoce como ontología es la que se ocupa de este debate, ¿no?, de este dilema. Y no solo de qué es y qué no es, sino de los diferentes grados y formas del ser, ¿vale? De hasta qué punto algo es y no es. Y bueno, es una gradación, ¿no?, como un espectro. Esto nos permite tener respuestas o plantear respuestas diferentes a, por ejemplo, qué es la materia, qué es un proceso, qué es el espacio-tiempo, se ajustan todos los eventos a alguna ley, qué hace que un objeto sea real, hay causas finales en los procesos. Por ejemplo, la historia de la humanidad tiene una causa final, tiene un objetivo de algún tipo. ¿Existe o no existe realmente el azar o es una ilusión? Lo que percibimos a veces como azar. Bueno, pues este tipo de preguntas dependen de la ontología, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen con varias diapositivas de historia de la filosofía. Es muy, muy, muy resumido, muy, muy por encima, ¿de acuerdo? Esto no os va, si queréis profundizar en esta cuestión, no os va a ahorrar el leeros un manual de historia de la filosofía o bueno, pues mirad por internet, hay un montón de material muy interesante para ir profundizando, ¿vale?, en las ideas de los distintos filósofos. Y os va a llamar la atención porque vais a ver que hay muchas ideas y cosas que tenemos hoy en día que de alguna manera en el pasado han sido pensadas por alguien, ¿no?, que no son originales, sino que han sido pensadas por alguien y alguien las ha formulado de alguna forma en una teoría. Los primeros fenómenos de reflexión filosófica, la mayor parte de ellos tenían que ver con el origen del mundo, ¿vale? Los filósofos se preguntaban por cómo se había originado el mundo en el que vivían, cómo había aparecido todo esto, ¿no?, la creación y estas historias. Dos filósofos, por ejemplo, de la esfera griega, Demócrito y Heráclito, del siglo VI a.C., lo que buscan es lo que llamaban el arqué, ¿no?, el origen del mundo, el principio del mundo, es lo que hace que se cree el mundo. Y desarrollan, por ejemplo, teorías en torno a los elementos, el fuego, el agua, en Heráclito. Demócrito y Epicuro ya empiezan a hablar de los átomos, ¿vale? Aunque claro, los átomos para ellos no era todavía una teoría tan desarrollada como la tenemos en la actualidad, pero la idea de que había una serie de partículas que componían la materia, ¿vale?, y los objetos y el mundo, empieza con esta gente. Luego hay los sofistas, por ejemplo, del siglo V a.C., donde, por ejemplo, Protágoras dice que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿vale? Y esta gente, por ejemplo, desarrolla métodos de enseñanza,
¿vale? Que son como, bueno, consejos para triunfar en la vida. Se dedican a hacer escuelas y a hacer formación, ¿vale? Y enseñan retórica, que en ese momento la retórica nos suena un poquitín a la forma de hablar, a hacer discursos y estas cuestiones, pero la retórica en ese momento era una disciplina más amplia que incluía, pues, filosofía sobre el conocimiento del hombre, de la sociedad y la elocuencia, la forma de hablar y todo eso, ¿vale? Que es un poco lo que nos ha quedado ahora con la idea de retórica. También hablan desarrollan métodos de razonamiento sutil, ¿vale? De formas de razonar finas, por así decirlo, ¿vale? Y detalladas, ¿vale? Y es por ejemplo, el origen de la dialéctica, ¿vale? En este momento. Los socráticos, veis que estamos hablando de filosofía griega, en este caso la mayoría, aunque no debemos confundirnos, ¿vale? No solo se desarrolla filosofía en Grecia, en la Grecia antigua, sino que, por ejemplo, en las civilizaciones asiáticas, del Indo, ¿vale? Del Imperio Persa, de las zonas, pues las zonas donde aparecían civilizaciones primitivas, desarrolladas, hay un estudio y se ha visto que también van desarrollando elementos de reflexión filosófica, aunque de alguna manera los más desarrollados y los que más han llegado hasta la actualidad son los griegos, porque son como los más sólidos y tal, ¿no? Bien, los socráticos, de Sócrates, ¿vale? Él dice, conócete a ti mismo. Platón dice, sería necesario para la felicidad de los estados que los filósofos sean reyes y que los reyes sean filósofos, o que los reyes sean filósofos. Aristóteles dice, el hombre es por naturaleza un animal político, ¿vale? Esta última frase es muy interesante, por ejemplo, porque yo no sé cuántos de vosotros participasteis de alguna manera en el 15M o habéis participado en movimientos sociales amplios o en el movimiento estudiantil, y hay veces que siempre escucharéis la típica expresión, os sonará de no me traigas política aquí, ¿vale? No politicemos esta cuestión, ¿vale? O este debate, ¿vale? Que es como una idea de que puede haber una relación humana o una relación social entre los seres humanos ausente de política, ¿vale? Según esta idea de Aristóteles, eso sería imposible. Siempre la política va a estar presente de alguna manera, más o menos definida, más explícita, menos explícita, más disimulada, pero siempre hay una cuestión política que la arrastra todo, ¿vale? Porque es consustancial a las relaciones humanas. Por ejemplo, eso viene de Aristóteles, ¿vale? Bien, desde el punto de vista marxista, hay una idea importante, lo podéis leer en un libro que se llama Principios Básicos de Filosofía, de George Pollicher, que está, bueno, luego os lo puedo pasar en un enlace. Es un manual de filosofía marxista muy básico y tal, pero muy interesante para iniciarse. De alguna forma, habría como dos grandes corrientes de pensamiento filosófico, o prácticamente todas las escuelas filosóficas se pueden agrupar en uno o dos bandos, ¿vale? Que es el bando materialista o el bando idealista, ¿vale? El idealismo o el materialismo. Y se diferencian básicamente por dos cuestiones, ¿vale? Que es que tiene que ver con el problema fundamental de la filosofía, con la posición ontológica, ¿vale? Uno sería que a la pregunta de por qué piensa el ser humano, la primera respuesta, la idealista en este caso, que tiene mucho que ver pues, con la religión y estas cuestiones, viene a decir que de alguna manera el hombre piensa porque tiene alma, ¿vale? Porque hay un alma, hay una serie de espíritu o una especie de conciencia etérea que es lo que da el pensamiento al ser humano, ¿vale? El materialismo diría lo contrario, ¿vale? Diría que el pensamiento emana de un órgano biológico del cuerpo que es el cerebro. No es necesario ningún tipo de alma, ni espíritu, ni ninguna cosa de ese estilo, ¿vale? Entonces, dependiendo de que estemos más de acuerdo o más o menos de acuerdo con una de las dos posiciones,
tendríamos tendencia a dar soluciones a los problemas que surgen de esta pregunta, ¿vale? Y seríamos más idealistas o más materialistas. Estaríamos en una, más cerca o más lejos de uno u otro bando, ¿vale? Eso es un poquitín el planteamiento que hace el marxismo a la hora de catalogar las distintas corrientes filosóficas, ¿vale? Esto cuando la filosofía convencional actual o oficial, por así decirlo, obviamente rechaza este planteamiento, ¿vale? Esto es una cosa del marxismo, básicamente. En la Facultad de Filosofía te van a decir que esto es una barbaridad. Bueno, proseguimos. Bueno, Pedro, ¿tú estás en filosofía o en algún asunto así? Pues, bueno, pues podrás dar fe un poco, ¿no?, de estas cosas. Vale. Para explicar un poquitín algunos rasgos característicos de las filosofías idealistas. Bien, una filosofía idealista por excelencia, ¿vale?, sería lo que se conoce como el solipsismo, ¿no? Que es como que, para ponerlo de un ejemplo un poco actual, ¿visteis la peli de Matrix, por ejemplo? La peli de Matrix, pues la Matrix es como una simulación perfecta en la que tú no te das cuenta que estás en ella, ¿vale? Entonces tú no puedes decir si lo que estás viendo a tu alrededor existe o no existe, sino que es tu mente la que está, no sabes si existe un mundo exterior al tuyo. Bueno, pues el solipsismo vendría a ser un poquitín un planteamiento de ese estilo, ¿vale? Todo sale de nuestra mente. Sería como una visión extrema del idealismo, ¿vale?, la más extrema, aunque luego hay grados más reducidos. Básicamente tienen una posición común los idealistas en que hay ciertas dificultades a la hora de conocer el mundo que nos rodea, que es difícil que el ser humano pueda conocer el mundo con solidez. Y la idea siempre vendría a ser se suele achacar a algún tipo de sustancia superior, misteriosa, mágica o sobrenatural, ¿vale? Sobre todo las filosofías más religiosas, ¿no? Toda la idea de alma, de Dios, de los espíritus, de seres sobrenaturales que condicionan el mundo y todo eso. El esquema sería que lo ideal da origen a la materia y de la materia extraemos la idea. Y con diversas formas y matices, el idealismo vendría a afirmar la autonomía e incluso la preeminencia de la idea en relación con la materia. Bueno, esa sería un poquitín la posición. Vosotros, toda filosofía que hable de espíritus, dioses, cuestiones sobrenaturales, visiones muy subjetivas, donde tu punto de vista particular es lo determinante en todas las cuestiones, ¿vale?, del conocimiento del mundo, ¿vale? Eso estaría más bien posicionado en el campo del idealismo, ¿vale? El materialismo, pues, es el polo opuesto, ¿vale?, de este campo. El materialismo dice que el mundo material existe y es lo primero, ¿vale?, es el origen de la idea, que ese mundo puede ser conocido a través de la ciencia experimental, del conocimiento práctico, que las ideas no existen en el éter, sino que existen en los cerebros de los sujetos, en el cerebro material, en el órgano biológico, y que el contenido de estas ideas proviene en última instancia de las experiencias de los sujetos con el mundo material. En el materialismo la idea es producto del funcionamiento del cerebro, ¿vale? Y en el idealismo las ideas son producto de algún tipo de sustancia superior, misteriosa, mágica, sobrenatural, ¿vale? Bien, al ver esto nos da un poco la impresión de que ¿quién está ahora hablando en filosofía de
de la existencia de espíritus y estas historias, ¿no? Cosas así. Bien. Obviamente, nadie en el campo de la filosofía, tengo yo la impresión, o de filósofos serios que sean considerados públicamente, hoy en día está planteando las cosas de este estilo, ¿no? Pero sí que puede haber seguramente formas más o menos camufladas de idealismo, ¿vale? En distintas cuestiones. Por ejemplo, todo lo que es la teoría queer, esta que está tan de moda hoy en política, viene de alguna manera a hablar de que el género es una especie de software que tenemos metido en la cabeza y que tiene una autonomía, una independencia muy amplia del organismo biológico, ¿no? Y que ese software se puede cambiar a voluntad. O sea, tú puedes elegir el género que quieres tener totalmente desligado de tus condiciones biológicas, materiales y todo esto, ¿vale? Entonces eso se parece mucho al Espíritu Santo, para empezar, ¿vale? Al hablar de la idea un poco del Espíritu Santo de los católicos, ¿no? Que llega y te imbuye el cuerpo, ¿no? Vale, pues eso, por ejemplo, sería una forma camuflada de idealismo en la filosofía actual, ¿vale? En la antigüedad había filósofos materialistas, ¿vale? Que se pueden agrupar en esa época, por ejemplo, en ese bando, ¿no? Tales de Mileto, Heráclito, Leucipo, Demócrito y Protágoras, por ejemplo, serían unos. Bueno, ya más adelante, ya estamos hablando del siglo XVI, ¿vale? Por ejemplo, Francis Bacon, un científico, es filósofo, y desarrolla, tiene un trabajo donde desarrolla una teoría del conocimiento y empieza a sentar las bases de lo que sería un método experimental de obtención de conocimiento, ¿vale? Y eso es una de las bases del pensamiento científico moderno, ¿vale? Esta idea que tenemos ahora científica de que planteamos una hipótesis y lo que se trata es de demostrarla y falsarla, o sea, someterla a la práctica para ver si esa hipótesis que hemos formulado es real, es correcta, ¿vale? Y podemos transformarla en una teoría, en una ley de la naturaleza, ¿vale? Es un poco la forma en que la ciencia funciona hoy en día, ¿no? Donde no es arbitrario, sino que todo tiene que estar demostrado en la práctica, ¿vale? Bueno, pues eso empieza con Francis Bacon. Y eso es una posición materialista, obviamente, filosofía. John Locke, que es uno de los padres de una corriente materialista inglesa que se llama el empirismo, donde empiezan a introducir la idea de que la experiencia humana es el origen del conocimiento. Las experiencias que nosotros tenemos es lo que da origen a que tengamos conocimiento de las cosas reales del mundo, ¿vale? Y cómo funciona, ¿vale? Entonces empieza con John Locke eso. Descartes, que otro que os sonará, ¿vale? Es muy importante para el desarrollo de la ciencia moderna y de las matemáticas, ¿vale? Y es uno de los que están influyendo más en lo que se conoce como la revolución científica, que es cuando, sobre todo en Europa, empieza a pasarse de formas religiosas, por así decirlo, de conocimiento y se empieza a introducir los planteamientos científicos, ¿vale? Ahora, a la hora de conocer pues, el cuerpo, la naturaleza, la sociedad, todo esto. ¿Vale? Dice, pienso, luego existo. ¿Vale? Bueno. Y, por ejemplo, Julien Frey de la Métrie, ¿vale? Quizá no sea tan conocido aquí, pero en Francia es muy importante. Es uno de los primeros que empieza a hablar de que los procesos mentales son resultado de procesos orgánicos en el cerebro, ¿vale? Y es un ateo, ¿vale? Bueno, René Descartes no sería estrictamente materialista, ¿vale? Pero sí desde luego que elementos de su pensamiento, ¿vale? En temas de matemáticas, de la revolución científica, todo esto, son importantes para el materialismo, ¿vale? Yo es como lo veo. Tenemos a Alba también, que se incorpora ahora. Bien.
Galileo Galilei, ¿vale? Y la Iglesia Católica. Es una de las cosas más conocidas, ¿no? Donde es un científico italiano, matemático, filósofo, físico, ingeniero, astrónomo. Forma parte también del corpus de la revolución científica. Y él plantea el sistema heliocéntrico, por el cual, frente a la creencia generalizada y la posición oficial de la Iglesia Católica en ese momento, que decían que la Tierra era el centro del universo, él, a través de una serie de observaciones, ¿vale? De observación experimental de los astros, del movimiento, de las órbitas, todo esto llega a la conclusión de que la Tierra se mueve en el universo, está en movimiento, ¿vale? Y esto suponía un golpe ideológico muy gordo para la posición de la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces le juzgan, ¿vale? Le juzga la Inquisición y bueno, lo machacan al tío prácticamente, ¿vale? Y se cuenta la historia de que él, en el momento de terminar de recibir la sentencia de la Inquisición, él acaba diciendo, y sin embargo se mueve. Entonces, él tiene como una posición de rebeldía filosófica, ¿vale? Es decir, vale, diréis lo que queréis, la Iglesia Católica, que tiene una autoridad de la hostia, dirá lo que quiera, pero las pruebas indican que la Tierra se mueve, ¿vale? Entonces es una posición de rebeldía filosófica la que tiene Galileo en este caso. Diderot y los enciclopedistas. Esta es una corriente de Francia, ya de la época de la Ilustración, siglo XVIII, antes de la Revolución Burguesa, de la Revolución Francesa, donde empiezan a hacer, por ejemplo, la enciclopedia. Y es muy interesante también porque es un proceso sistemático de acumulación del conocimiento que tiene la humanidad, ¿vale? Empiezan a hacer pues artículos sobre botánica, sobre matemáticas, sobre la ciencia, sobre geografía, un montón de cuestiones. Y lo codifican y lo meten todo en una misma obra, ¿vale? Una misma obra disponible para que otra gente consulte, ¿vale? Bueno, entonces esto es también un salto importante en la forma en que la humanidad se relacionaba con el conocimiento. Aquí hay un patrón que tiene que ver con la lucha de clases también, y es que la revolución científica, por ejemplo, todo lo que es los desarrollos filosóficos posteriores al Renacimiento, se está empezando a notar, por lo menos los marxistas lo plantearíamos así, se está empezando a notar la influencia ideológica de una clase social que estaba empezando a despuntar en ese momento, que es la burguesía, ¿vale? La burguesía que inicialmente se origina en las ciudades, son comerciantes, son gente de ese tipo de ocupaciones, y esta clase social empieza a introducir una serie de elementos de pensamiento, una ideología, y empieza a influir en el pensamiento de las sociedades, ¿vale? A nivel filosófico también. Cuando llegan eso se va a ir acumulando, siglo XVI, XVII y XVIII, hasta que llega un momento en que toman el poder político con la Revolución Francesa, ¿vale? Pero toda esta cuestión de la Ilustración, de la Revolución Científica y todo eso, socialmente tiene que ver con la aparición de la burguesía como clase social que empieza a influir, a tener una influencia ideológica. Vale. Bien. Desde un punto de vista marxista, el método de análisis más propio del idealismo sería la metafísica, lo llamamos la metafísica, ¿vale? Y la metafísica en lógica tiene como 3 reglas lógicas básicas, ¿vale? Una es el principio de identidad, el segundo es el principio de tercero excluido, y el tercero es el principio de no contradicción. Vamos a explicar cada uno de estos cómo funcionan, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con Aristóteles, ¿vale? Básicamente Aristóteles es el que codifica esto en primer momento. Y esto lo tenemos realmente muy incorporado en nuestra forma natural de funcionar. Vale, vamos a verlo. El principio de identidad en lógica viene a decir que toda cosa es igual a sí misma, ¿vale? Laura es igual a Laura y lo que es verdadero, ¿vale? A es igual a E. Si lo tuviésemos que codificar en símbolos, en simbología lógica, sería A es igual a A. Eso es el principio de identidad. Entonces, a la hora de
de plantear un pensamiento, una reflexión, una expresión, una frase, siempre a la hora de decidir si es verdadera o falsa, esa proposición que se llama, debe, según la metafísica, o debería cumplir esta regla. No podría violar esta regla. El método, o sea, el principio de tercero excluido lo que dice es que toda cosa es o A o no A. O es de día o no es de día. El sol está ardiendo o no está ardiendo. Toda afirmación es verdadera o es falsa. Y no hay una tercera posibilidad, ¿vale? Por eso se llama el principio del tercero excluido. Esa sería un poco la cuestión. A o no A. Y el principio de no contradicción lo que dice es que no puede ser verdad que al mismo tiempo una cosa sea A y sea su contrario, ¿vale? No, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. Bien. Y esto tiene una consecuencia que todo lo que tiene una contradicción se considera falso, ¿vale? Según esta metodología metafísica. Vale, esto se aplica también a los razonamientos, a la forma en que operamos en el día a día, ¿vale? Bien, la lógica formal es muy útil, aunque de alguna manera los marxistas la consideramos incompleta. En realidad es muy útil, ¿vale? Es muy útil para la observación sistemática de la ciencia, para la experimentación, para las matemáticas. Y es necesaria incorporarla para cualquier procedimiento científico de conocimiento, de experimentación y todo eso, ¿vale? O sea, quiero decir que el que consideremos que hay cosas que hay que complementar de la metafísica no significa que consideremos que habría que tirarla a la basura, ¿vale? La posición marxista no es esa, sino que, bueno, es un grado, digamos, de lógica. Pero también la lógica formal aplicada al pensamiento filosófico, al pensamiento humano, en todas las categorías, puede conducirnos a que aislemos unas cosas de otras, a que descartemos totalmente los opuestos y también a crear ideas inmutables, ¿vale? Ideas inmutables, por ejemplo, como la sociedad siempre ha sido así y nunca va a poder ser cambiada. Siempre los pobres han sufrido bajo el látigo de los ricos. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado ideas inmutables, ¿no?, de este estilo, ¿no?, de que esto nunca va a poder cambiarse? Vale, entonces la lógica formal, si la aplicamos de manera indiscriminada, el problema que tiene es que nos puede llevar a un pensamiento rígido y dogmático, ¿vale? ¿Qué hace la dialéctica? Criticar eso para intentar corregirlo. Vale, y aquí nos vamos, antes de entrar un poquitín en los detalles, vamos a explicar de dónde viene la dialéctica en el caso del marxismo y qué se extrae de ella, ¿vale? Un momento que bebo agua. Bien, tenemos un señor que se llama Friedrich Hegel, que vivió entre 1770 y 1831 en Prusia, Alemania. Prusia era el principado más, o el reino más importante de Alemania. Bien, y Hegel es un hombre que es muy religioso, como la mayor parte de los intelectuales de su época. Ahí no había una forma, no se planteaban, tenían que meter a Dios en la ecuación del pensamiento humano, ¿vale? No, como la mayor parte de ellos. Él es testigo de la Revolución Francesa, como podréis ver por la época en que vivió. La Revolución Francesa, estamos hablando de 1791 en adelante. Se puede hablar de que las guerras napoleónicas también, de alguna manera, son coletazo de la Revolución Francesa, en cierto sentido. Y en todos estos pensadores en esta época, la Revolución Francesa fue un shock de pensamiento muy importante, ¿vale? Porque ellos decían, si Dios creó el orden natural y social, o sea, si la sociedad humana, donde había una serie de estamentos, unas capas sociales, que era la aristocracia, el clero, luego estaba la burguesía, el pueblo llano, todo eso, y Dios había dicho que eso debía ser así,
cómo es posible que se produjese ese cambio contra la voluntad de Dios. Ellos veían que la Revolución Francesa era como una cosa que rompía ese dogma que tenían, ¿no? de cómo debía ser la sociedad. Entonces Hegel idea un sistema, dice, espérate aquí, vamos a ver si podemos explicar cómo es posible que haya cambios sociales y políticos desde dentro de la propia sociedad, de manera inmanente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Inmanente es como desde dentro, sin intervención externa. Y él desarrolla una explicación del cambio histórico inmanente, ¿vale? Sin necesidad de que haya influencias del exterior que hagan que la historia cambie. El núcleo central de su planteamiento es la contradicción, ¿vale? Y él la contradicción la viene a explicar un poco de esta manera. Bien. Habría una, por ejemplo, ponemos el ejemplo de la familia, ¿vale? ¿Cómo cambia? Él sobre todo va a hablar de ideas, ¿eh? Está hablando del mundo de las ideas políticas y sociales, o sea, cómo la mentalidad de la humanidad va cambiando. Tendremos una institución que es la institución familiar, ¿vale? Con sus códigos, sus leyes, sus consideraciones particulares de cómo debe ser una familia, cómo es, tal. Y tenemos, por otra parte, la idea social de familia que tiene la gente. Vale. Entonces, se da la situación que con el desarrollo, con el tiempo, la idea que tiene la gente sobre cómo debe ser la familia entra en contradicción con la institución realmente existente de la familia. ¿Vale? Se da una contradicción. ¿Vale? Entonces, esa contradicción hace que, de manera interna, sin necesidad de intervención externa, llega un momento en que haya que cambiar esa institución. ¿Vale? Y se produce lo que se llama una superación. ¿Vale? Por ejemplo, pensamos ahora en la idea social de familia que tenemos en la actualidad. Yo creo que una mayoría social de la gente en nuestro país no tiene mucho que ver con la institución familiar que podía haber en España codificada en leyes y en las instituciones del Estado, pues en la época, por ejemplo, de cuando acaba la dictadura fascista en España, ¿no? En los 70 o principios de los 80. ¿Vale? Nosotros pues ahora consideramos que una familia puede ser también entre personas del mismo sexo. Seguramente haya muchos que empecemos a pensar que familia no tiene por qué ser estrictamente una cosa de dos personas, sino que puede haber 3, 4. Podría, si algunos que pueden estar muy avanzados pueden estar en posiciones como aquello que defendía la diputada aquella de la CUP, decía, yo quiero que a los niños los cuide la tribu, ¿vale? Vendría a decir como una idea muy, muy avanzada de familia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa contradicción, lo que llega un momento en que la institución familiar en España, como algo codificado en las leyes, cambia. Y cambian esas leyes. ¿Vale? Y por ejemplo, se autoriza el matrimonio homosexual, ¿vale? Entre homosexuales, entre personas del mismo sexo. O se introduce la idea de que no es necesario el matrimonio para la formación de una familia, ¿vale? Sino que hay pues una codificación más sencilla en las leyes donde tú puedes optar a decir, somos una pareja de hecho. ¿Vale? Entonces, es esa contradicción la que va haciendo que cambie, con lo cual lo que entendemos como familia cambia, ¿vale? Y entra en una categoría superior. Bien, ¿qué viene a decir con este ejemplo de la familia? ¿Vale? Hegel vendría a decir que familia es todo esto. Familia no es esto, no es esto o esto, sino que es todo el fenómeno, ¿vale? Toda la unidad de las cosas. Y también es el proceso de superación de familia, o sea, el desarrollo del concepto hacia arriba, ¿vale? Bien, vemos por una parte que hay un elemento aquí que es lo que se llama la lucha de contrarios, ¿vale? Dos cosas que están unidas, pero a su vez están luchando. Y luego vemos que hay un elemento de cambio que es el salto cualitativo, o sea, el salto de calidad, la transformación en una cosa superior, ¿vale? Que la superación, tenemos que entenderla en términos de Hegel, no es que triunfe esta parte o que triunfe esta, sino que esto contiene partes de la idea social
y partes de la institución familiar. Recoge los elementos, digamos, progresistas de los dos elementos, ¿vale? No hace que desaparezca totalmente, sino que lo incorpora, ¿vale? Esa es la idea de desarrollo. Entonces, en torno a esta idea central de la contradicción y el desarrollo que Hegel plantea, él crea toda una filosofía de la historia, ¿vale? Que viene explicada en Fenomenología del Espíritu. Y estos son libros bastante complicados de leer, muy interesantes, pero, a ver, yo en esto estoy hablando de oídas, ya os lo digo, ¿eh? Me he leído cosas, he investigado un poco, pero yo no me he leído Fenomenología del Espíritu ni la ciencia de la lógica, ¿vale? Lo tengo en cartera y habrá que hacerlo en algún momento de mi vida, pero no lo he hecho. Bien. ¿Cómo explica el desarrollo de la historia? ¿Cómo hace Hegel para explicar el por qué hubo la Revolución Francesa? ¿Cómo es posible, ¿no?, que hubiese esa Revolución Francesa? Bien. Habiendo explicado ya cómo algo puede cambiar sin intervención externa, ¿vale?, solo por su contradicción interna, él empieza a hacer una explicación, ¿vale? Y él va haciendo como una serie, va planteando como unas... Es muy arbitrario, ¿eh? Eso sí, él habla de que, bueno, él empieza explicando, como somos gente religiosa y tal, ¿no? Él empieza explicando que hay una fase en la que el espíritu, él llama el espíritu, lo llama el espíritu, el concepto del espíritu, dice que es como lo preexistente. Vendría a ser un poco la idea de Dios, ¿no? Dios ahí solo en el universo, por así decirlo, observando sin... Y que ese espíritu está, como lo llama el espíritu extraño de sí mismo, ¿vale? Que dicen, todavía no se ha realizado en sí mismo, no se ha desplegado totalmente en su potencialidad. Entonces él empieza a decir, vale, pero a través de pasos contradictorios y cualitativos como este, en el mundo de las ideas, de la filosofía, de la religión, se va llegando a distintos estadios de desarrollo de ese mismo espíritu, que son reflejos de cómo ese espíritu se va liberando a sí mismo, ¿vale? Y es, pues, muy autoritario, es bastante, ¿cómo decirlo?, como muy arbitrario, ¿vale? Pero bueno, él va diciendo, venga, pues las polis griegas serían uno de las primeras fases de desarrollo de ese espíritu que se va conociendo a sí mismo, ¿vale? La aparición del cristianismo sería un segundo hito importante en el que de ese desarrollo. Luego, claro, él barre para casa y como él era muy admirador de Federico, creo que es Federico II de Prusia, que era el rey de Prusia en ese momento, y el Estado alemán, pues él dice, el Estado alemán es una fase también de desarrollo de este espíritu que va a lo largo de la historia desplegándose y conociéndose a sí mismo. Y entonces dice, el final de la historia, el momento en que ya todo este proceso de desarrollo termina, es cuando ya ese espíritu sea, o Dios, si lo queréis llamar así, ya se ha desplegado totalmente y ya se conoce a sí mismo, ¿vale? Esto sería un poquitín lo que Hegel explica en la fenomenología del espíritu. Bien. Vale, entonces yo lo que me pregunto es si algunos de los que ya tenéis algún conocimiento sobre materialismo histórico y sobre las ideas marxistas, ¿no os suena de algo esta historia, este planteamiento? La idea de que algo en la historia que está luchando, elementos que están luchando entre ellos, que están unidos por una parte, pero por otra parte están en conflicto, el resultado de esa lucha va generando nuevas etapas de desarrollo de la humanidad, ¿vale? Bien, entonces, claro, cuando nos dicen, y aquí es una cosa que hay que tener cuidado con las explicaciones muy simplistas que pueden venir, por ejemplo, de algunos manuales de filosofía, un poco de la Unión Soviética, estas cosas, hay que tener cuidado, ¿vale? Puede ser una simplificación demasiado simplista. Incluso podríamos decir que algunas formas que plantea Engels cuando hace algunos libros, algunas cosas para divulgar, bueno, pues puede ser un poco simplista. Pero básicamente lo que Marx, cuando nos dicen, Marx lo que hace es darle la vuelta a la dialéctica hegeliana, ¿vale?, y la convierte en materialista, ¿vale? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso?
a que en vez de hablar de las ideas que luchan contra sí mismas, él está hablando de clases sociales. Entonces mete aquí una clase social y aquí otra. ¿Vale? Y la superación es el cambio de modo de producción, el pasar, por ejemplo, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, ¿vale? Y después al comunismo. ¿Vale? El punto este de el espíritu cierto de sí mismo vendría a ser el comunismo, la existencia de una sociedad donde se han superado las clases sociales y el ser humano está plenamente emancipado, ¿vale? Plenamente emancipado. Vale, básicamente lo que hace Marx es coger este esqueleto, el andamio, yo lo llamo un poco el andamio, ¿vale? Como cuando pones un andamio para construir un edificio, ¿vale? Pues él coge el andamio, el framework, si queréis usar un término más modernillo, y cambia el contenido de los elementos, ¿vale? Mete la idea de lucha de clases y quita la lucha de ideas y la idea del espíritu y aplica esta forma de razonar a las clases sociales y a la emancipación del ser humano. ¿Vale? La forma que el ser humano se va emancipando. Eso vendría a ser un poco la historia del hegelianismo en Marx, ¿vale? Un poco de por dónde viene. Vale. Ahora vamos a entrar un poquitín en ya en algunas formulaciones concretas de la metodología dialéctica en Marx, ¿vale? Y las diferencias que hay con respecto a la lógica formal. Bien, la dialéctica lo que hace es corregir, para empezar, corrige el principio de identidad, complementándolo con el principio de contradicción interna y universal, ¿vale? Eso supone un desafío a la idea de evolución armoniosa y sin sobresaltos de los fenómenos, como el cambio gradual y pacífico, por así decirlo. Y se centra mucho en la necesidad de buscar contradicciones internas, ¿vale? A lo que tenemos que analizar desde el punto de vista marxista, cuando analizamos un proceso, y un proceso puede ser desde la política actual hasta la dinámica dentro de una asociación, de un sindicato, ¿vale? Del propio partido, ¿vale? La necesidad de buscar las contradicciones, porque las contradicciones es la que nos marca el desarrollo que se está produciendo internamente. Vale, también la dialéctica corrige el principio del tercero excluido, ¿vale? Esa idea de que no puede haber una tercera opción, ¿vale? Y lo complementa con el principio de conexión universal, ¿vale? O sea, esto es el principio de conexión universal vendría a decir que no podemos analizar ningún fenómeno como si estuviese aislado, al margen de los fenómenos circundantes. Tú no puedes pensar, por ejemplo, en una persona sin tener en cuenta, pues, el contexto social en el que se desarrolla, a la hora de analizar las ideas que tiene, ¿no? O su comportamiento social. Vale, y todo esto tiene muchas consecuencias en la metodología de análisis marxista y en la práctica, yo creo que también de los comunistas, también, de nosotros como militantes comunistas, ¿vale? Vale, esto... Vale, también se corrige el principio de no contradicción, lo de que nada puede ser A y no A al mismo tiempo, ¿vale? Al complementarlo con el principio de desarrollo universal, ¿vale? El tema del desarrollo universal lo que intenta es estudiar los fenómenos en su movimiento, en su cambio, en su desarrollo, ¿vale? Cómo aparecen y desaparecen, cómo se van desarrollando. Bien, el desarrollo universal implicaría que estudiamos los fenómenos como un proceso, ¿vale? Como algo que está cambiando, en movimiento, ¿vale? Que va de formas más simples a formas más complejas y de cambios cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Vamos a ver algunas categorías, ¿vale? Los sistemas filosóficos, las escuelas filosóficas suelen tener una serie de categorías, ¿vale? Que son como, vendría a ser un poco como los conceptos, ¿vale? Que utilizan para analizar las cosas, ¿vale?
Entonces vamos a ver algunas del materialismo dialéctico. Eso que pone ahí Diamat es como el nombre que le dan la historia en la Unión Soviética. Y a ver, esto también tener en cuenta que esto está criticadísimo incluso desde escuelas marxistas, ¿vale? O sea, la idea un poco de la filosofía marxista que tenían en la Unión Soviética está bastante denostada por elementos bastante influyentes del marxismo actual, ¿vale? Sobre todo el marxismo occidental, por ejemplo, que es un poco el que se desarrolló en la zona, en el oeste de Europa, Francia, Italia, todo esto, ¿vale? Y esto son cosas en disputa, en discusión, ¿vale? De todas maneras, yo creo que las cuestiones esenciales son utilizables y provechosas para nosotros. Bien, entonces, esencia y fenómeno. A la hora de analizar, el materialismo dialéctico tiene en cuenta que hay esencia y fenómeno de las cuestiones, de los objetos, ¿vale? La esencia es el conjunto de propiedades que determinan lo que un objeto es y lo que no es, y el fenómeno es la manifestación de esas propiedades externamente, o sea, lo que se nos presenta a la vista, ¿vale? Esto significa que podemos estar percibiendo algo, viendo su apariencia externa, pero no ver la esencia, el interior, ¿vale? Esto es un poco una idea de una categoría del materialismo dialéctico, de esencia y fenómeno. Por ejemplo, podemos estar viendo un fenómeno social, ¿vale? Pero la esencia o el cogollo de ese fenómeno está oculto a nuestros ojos. No tiene por qué coincidir la apariencia externa con el interior. Causa y efecto, ¿vale? Que es otra categoría otras categorías que se incorporan, que el marxismo incorpora, que es compartido por muchas escuelas filosóficas, ¿vale? La idea de que los efectos tienen unas causas y las causas generan efectos. O sea, un proceso, hay una causa de los fenómenos, ¿vale? Y que dan lugar a efectos. ¿Vale? Una cosa inicia a la otra. Que una cosa da origen a otro fenómeno, ¿vale? La idea de necesidad y casualidad, ¿vale? Lo necesario sería aquello que en condiciones normales debe ocurrir, ¿vale? Que es necesario que ocurra, porque hay una serie de condiciones que dan lugar a ello, y lo casual sería aquello que en unas condiciones concretas puede ocurrir o no, ¿vale? Puede darse o puede no darse. Vamos a discutir esta cuestión un momento, además con la actualidad. El coronavirus. ¿Pensáis que el coronavirus es necesario o es casual? El hecho de que tengamos esta epidemia hoy en día. ¿Necesario o casual? ¿Qué pensáis del tema? Si queréis coger el micro o no. Pedro dice que casual. ¿Algunos pensáis que es necesario? Tened en cuenta que puede haber grados, ¿eh? Que no es solo o necesario o casual, sino que puede haber matizaciones. ¿Qué pensáis? Bueno, ya os comento una cuestión, ¿vale? A ver qué os parece. Por lo que sabemos ahora, la epidemia esta surge, esto se está investigando y todavía no está del todo claro, ¿vale? Pero parece ser que la ciencia indica que de alguna forma ha habido una transmisión desde unos animales, hablan de los murciélagos, hablan de los pangolines, hasta los seres humanos, ¿vale? De un virus que está en esos animales. Y eso tuvo su origen en Asia. El consenso general es que se ha dado en China, pero no todos los científicos están diciendo que demos por seguro que en China es el origen de tal, puede ser en otros países de Asia. Bien, entonces, se hubiese dado este problema
si no tuviésemos, por ejemplo, ciudades, por ejemplo, en China, muy masivas, donde en China es un país donde hay ciudades que tienen, una ciudad normal tiene 5 millones de habitantes, son unas urbes hiperdesarrolladas, donde hay una población que son primera generación de inmigrantes del campo, que traen costumbres del medio rural, por ejemplo, el tema de comerse murciélagos y los pangolines y este tipo de cosas. La forma de ir a comprar al mercado versus una forma que tenemos aquí más establecida, que es ya todos los alimentos envasados, el desarrollo de las reglas de seguridad alimentaria. ¿Hasta qué punto el coronavirus es una cosa, un fenómeno que podemos desligar de las condiciones actuales del capitalismo, tal y como lo conocemos en España, en el mundo, donde hemos puesto el 70% de las fábricas en un país, ¿vale? Con todas las consecuencias sociales que eso implica, de que son las megaciudades, los megabarrios, mogollón de gente viviendo en unas condiciones pues no muy buenas, aunque bueno, también obviamente las autoridades chinas toman medidas para ese tipo de cosas. En China han metido, por ejemplo, hay un pasaporte interno del país. Entonces, en teoría, legalmente, tú no puedes coger y decir, me voy a vivir a Pekín, ¿no? Tienes que tener un permiso para poder irte a vivir de tu pueblo a Pekín. Luego se lo saltan y todas estas historias, ¿vale? Pero bueno, en principio hay esas medidas ahí. Claro, entonces, viéndolo de esta manera, podemos decir que es casual o podemos decir que es necesario. Si os dais cuenta, ya no está tan claro el asunto. ¿Qué pensáis de esta historia? Coged el micro, darle el micro y comentar a ver qué os parece. ¿Lo habíais pensado de esta manera? Bueno, nos veo muy animados a hablar, entonces vamos a pasar en adelante. Vale. Pedro dice que tiene un origen casual, vale. ¿Alguno más tenéis otra opinión sobre este aspecto? Bueno, pues proseguimos, ¿vale? Si no hay más planteamientos. Vale, otra idea de la otra categoría del DIAMAT es la diferencia entre contenido y forma, ¿vale? El contenido son los elementos de un objeto dado y la forma es el modo en que se expresa ese contenido en el interior y en el exterior, ¿vale? Lo posible y lo real. Lo posible es aquello que no existe, pero que puede llegar a ser, o sea, que puede estar presente en forma potencial, y lo real es todo lo que existe, o sea, todo lo que se ha hecho real, ¿vale? Esta es una forma también de pensar una categoría de la dialéctica, ¿vale? Importante, de que puede haber cosas que hay cosas que pueden tener un estatus de posibilidad y la misma cosa puede tener un estatus de realidad, o sea, de que su forma potencial se ha desarrollado y se ha convertido en real, ¿vale? Esto es una idea también que tiene que ver con esa idea del desarrollo, ¿no? De las cosas que se desarrollan. Por ejemplo, pensemos pues, la cuestión de las plantas, ¿no? Pues el fruto, el árbol es la forma potencial o sea, el fruto es la forma potencial del árbol, por así decirlo, ¿vale? Esa es la idea. Lo singular, lo universal y lo particular, ¿vale? Lo singular se refiere a todo lo que es propio de un objeto y lo distingue de algún otro objeto. Vale, pues la forma lógica de todos nosotros seríamos formas singulares del ser humano. Vale, por poner un ejemplo. Domi, Álvaro, Begoña, yo seríamos objetos singulares. ¿Vale?
Lo universal se refiere a todo lo que es común en un grupo de objetos. En este caso se da ejemplo, bueno, pues, el ser humano como especie. Si analizamos el ser humano como una especie, estaríamos hablando del ser humano como universal. Y lo particular hace referencia a la unión existente entre lo singular y lo universal. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué sería un aplicado al tema de la humanidad? Pues, por ejemplo, la nacionalidad. ¿Vale? Sería una característica particular, ¿vale? Donde como personas de la raza humana, ¿vale? Pero una agrupación particular de personas, ¿vale? Y otra que es bastante importante es la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto vendría a ser el de un estado no desarrollado de un objeto, un estado en que todavía no se han puesto de relieve por completo todas sus propiedades, todas sus particularidades. Lo concreto es ese objeto en su integridad orgánica, o sea, desarrollado, ¿vale? Con todos sus aspectos particulares, ¿vale? Lo abstracto vendría a ser una faceta, una parte de un todo, lo no desarrollado, lo unilateral, ¿vale? Y lo concreto es ese objeto desarrollado, ¿vale? Complejo, ¿vale? Aquí ponemos, por ejemplo, siempre el ejemplo, yo pongo este ejemplo, la idea de manzana, ¿no? Una manzana. Si miramos, por ejemplo, el logotipo de Apple, ¿vale? El logotipo de Apple ya sabéis que es como una manzana mordida, ¿no? Vale, pues lo abstracto, podríamos considerar el logotipo de Apple como el concepto de manzana en un sentido abstracto, ¿vale? Y lo concreto sería la manzana que tengo yo aquí delante de mi mesa que me estoy comiendo, ¿vale? Esa es la manzana concreta. Y la manzana abstracta es, pues, el logotipo de Apple o la idea de manzana que hace que cuando vemos una manzana podamos identificarla porque identificamos sus rasgos, ¿vale? Y que además están sin desarrollar. Se desarrollan en el momento en que tenemos la manzana concreta real en nuestras manos. Esta es otra categoría del diamante, ¿vale? Bien. Todo esto que nos parece tan misterioso tiene consecuencias en la práctica, ¿vale? Y sobre todo muchas consecuencias en la práctica política, ¿vale? Es donde más vamos a ver la aplicación de estas cuestiones, ¿vale? Yo os dejo aquí un ejemplo de una cosa que escribió Mao Zedong cuando habla del Kuomintang, ¿vale? El Kuomintang era como un partido que era como un partido nacional chino, que era como el partido que estaba liderando la resistencia contra los japoneses, ¿vale? Durante los periodos de la Segunda Guerra Mundial y el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón está invadiendo China. Y entonces veamos cómo Mao Zedong analiza al Kuomintang, a este partido que no era suyo, ¿vale? Y con el que tenía además contradicciones muy grandes. Contradicciones tan grandes como que estaban a tiros, ¿vale? A veces luchaban contra los japoneses y a veces luchaban entre ellos. Bien, ¿qué dice Mao? Dice: el Kuomintang es un partido de composición muy heterogénea, que comprende recalcitrantes, elementos intermedios y también progresistas. O sea, dice que hay peña muy de derechas, peña más o menos intermedia y hay peña progre dentro del Kuomintang. Tomado en su conjunto, el Kuomintang no debe ser equiparado con los recalcitrantes. Vale, él está diciendo: no toméis la parte por el todo. No digáis que como hay peña muy facha en el Kuomintang es un partido facha. ¿Vale? No caigáis en el error de hacer de tomar una parte por el todo. El comité ejecutivo del central del Kuomintang, o sea, la dirección del Kuomintang, ha dictado decretos contrarrevolucionarios causantes de roces, tales como las medidas para restringir las actividades de los partidos ajenos. Se nota que, bueno, el Kuomintang lo que tenía también problemas de que los comunistas entraban dentro del Kuomintang, ¿vale? Para infiltrar el partido. Y ha movilizado todas sus fuerzas a fin de suscitar en todo el país roces contrarrevolucionarios en los terrenos ideológico, político y militar.
Algunos han llegado a creer que el Kuomintang está compuesto por entero de recalcitrantes. Y este punto de vista es erróneo. Vale. La cuestión que estaba diciendo aquí es que como la dirección del Kuomintang tomaba medidas agresivas contra otros partidos políticos, en concreto el Partido Comunista, pues dice hay comunistas que están pensando que el Kuomintang como un todo es un partido totalmente reaccionario. ¿Vale? Y dice, ese punto de vista es erróneo. Actualmente, tales elementos, se refiere a esos dirigentes reaccionarios, aún ocupan dentro del Kuomintang una posición que les permite dictar la política de este partido, pero únicamente constituyen una minoría. La gran mayoría de sus miembros, muchos lo son solo de nombres, no son forzosamente recalcitrantes, no son forzosamente reaccionarios. Tenemos que comprender este punto de vista con claridad, a fin de poder sacar provecho de las contradicciones existentes en el seno del Kuomintang. Adoptar una política de trato distinto para con cada uno de sus diferentes sectores y hacer los mayores esfuerzos para unirnos con sus elementos intermedios y progresistas. ¿Vale? Aquí Mao lo que está haciendo es un análisis materialista y dialéctico de un partido con el que estaban enfrentados. Entonces él dice, a ver, no todos los que hay dentro son, o porque la dirección sean unos fachas, no quiere decir que toda la peña que está dentro del partido sean unos fachas. Hay contradicciones. Ellos hacen una observación particular, porque conocen el interior del partido y saben las diferentes corrientes que hay y todo eso. Y además dice, hay contradicciones entre ellos. ¿Vale? Tienen problemas entre ellos, tienen contradicciones que hacen que haya cambio y posibilidad de cambio en el interior de ese partido. Y entonces dice, los comunistas lo que tenemos es que tratar de manera específica con cada una de esas facciones, aplicar unas políticas relacionadas de diferente manera con unas con otras. ¿Vale? Sobre todo con los intermedios y con los más progresistas. ¿Vale? Y lo que está planteando es la forma que ellos tienen de intentar llevar el Kuomintang hacia posiciones progresistas frente al enemigo principal que tenían, que eran los japoneses. ¿Vale? Entonces, un poquitín el planteamiento, cómo está aplicando un análisis dialéctico a esta cuestión, ¿vale? Del problema. Vale, yo situaría varias conclusiones de esta sesión. Ahora, si queréis, debatimos un poco, dudas. Vale. Una es que el mundo está en cambio constante. El mundo no me refiero al mundo en el sentido del planeta Tierra y tal, sino el mundo en un sentido amplio. O sea, el mundo, la sociedad, las personas, la naturaleza, la materia, los fenómenos políticos, todo eso está en constante movimiento y en cambio. ¿Vale? No podemos aceptar como marxistas la idea de que esto es así y siempre va a ser así y entonces no hay nada que se pueda cambiar. Esto es una idea que rechazamos. Otra cosa es que aceptemos que esto es más difícil de cambiar y esta cosa es menos difícil de cambiar, que haya diferentes grados de dificultad, ¿vale? Pero todo se puede cambiar. Que ese movimiento es resultado de la conexión dinámica de todos los elementos, sus relaciones y contradicciones mutuas, ¿vale? Que todo está relacionado una cosa con otra. No podemos analizar la situación en España sin tener en cuenta la situación en Europa, no podemos analizar un fenómeno político sin tener en cuenta los intereses de las clases sociales que hay en disputa, o una ley sin tener en cuenta, pues eso, los intereses de clase que hay detrás. No podemos analizar las cosas de manera aislada, ni decir esto es así porque un dirigente concreto de, yo qué sé, un ministro, pues se le torció el pie el día por la mañana y está cabreado y entonces se acuesta la ley. Siempre hay causas, ¿vale? Relaciones entre elementos. Y además que hay contradicciones, ¿vale? Que son las que están generando esos elementos en concreto. En el caso de la política y de los movimientos sociales y la sociedad, son las contradicciones entre clases sociales. Las diferencias de interés son las que dan lugar a ese cambio político, a ese movimiento. Y que hay que analizar las cosas también eso, en la interdependencia que hay en el contexto en el que estamos. Hay 3 materiales que podéis leer.
Uno es, ya, bueno, os lo dije durante la sesión, uno es Principios elementales de filosofía, de George Pollicher, ¿vale? Donde hay muchas de estas cuestiones resumidas. Yo creo que algunos de vosotros ya lo habéis leído. Y bueno, es interesante para tomar contacto con esta cuestión. El texto de Mao Zedong, también que lo tenéis en internet, Problemas tácticos actuales en el Frente Único Antijaponés, también es muy interesante de leerlo. Es el párrafo ese que os expliqué antes. La línea de movimiento obrero del PTD, que lo tenemos también en la página web, es muy interesante también que la leáis porque es también una explicación concreta al día de hoy de estas cosas. Y os recomendaría, además de esto, un texto de Lenin que se llama Actitud del Partido Obrero ante la religión, que es también muy, muy interesante porque la idea, digamos, más extendida sobre los comunistas, pues es que como que quemamos iglesias y matamos curas y este tipo de cosas, ¿no? Y sorprende leer ese texto porque te está explicando cómo Lenin en su época veía la relación entre el partido, el movimiento comunista y la religión y la estructura religiosa, además en un país donde la religión tenía un peso importantísimo que era Rusia, ¿no? El peso de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, Lenin llega incluso a plantear ahí que no hay ningún problema con que hasta que entren curas, ¿no?, en el partido. Hasta llega a plantear cosas de ese estilo, ¿no? Mira, yo está poniendo Mario el enlace. Vale, entonces yo con esto acabaría aquí. Pues entonces quedamos, gracias a vosotros, y quedamos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y saludo a todos. Que vaya la cosa bien.